Muy buenas noches a todos los hermanos en Cristo en esta hora de la noche. Bendiciones a cada uno de ustedes. Conectados con Jesús les saludamos. Que sean bienvenidos en este momento, en esta hora de la noche. Estamos tan agradecidos a cada uno de ustedes al acercarse para poder juntos aprender de la palabra del Señor. Luego de tanto tiempo retomando y juntos aprendiendo la palabra de Dios. Como conectados con Jesús, ampliamos nuestro ministerio, ayudando, llevando el mensaje del Señor. Entonces en este tiempo, en esta hora de noche, vamos a compartir de la palabra de Dios. Vamos a aprender juntos con ustedes qué nos quiere decir su palabra en cada uno de estos momentos que vamos a visionar, vamos a ver, vamos a meditar. Entonces en este tiempo, en esta hora de noche, vamos a orar a que nuestro papá nos enseñe a poder consagrarnos conforme a su palabra y conforme a lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Señor mi Dios, gracias te bendecimos, Señor mi Dios. En esta hora de la noche queremos abrir tu palabra, alimentarnos de tu palabra, seguir tu palabra, porque tu palabra es la única que nos da vida, paz y vida en rectitud contigo, Señor mi Dios. En tu santo nombre te encomendamos, Señor mi Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos a través de tu palabra para poder seguir conforme a tus mandamientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. En este tiempo vamos a aprender una palabra, un mensaje a través de lo que vamos a escuchar, a través de su palabra vamos a visionar. Según libro de Gálatas, vamos a ver si a través de esta transmisión algunos tienen la palabra de Dios. Vamos a buscarla, vamos juntos a aprender y a meditar qué nos quiere decir su palabra. Vamos a abrir en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas capítulo 5 versos 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué nos quiere decir ese yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud nos habla, el tema principal de este es: practiquemos las cualidades bíblicas. Al saber de las cualidades bíblicas, nos habla claramente el libro de Gálatas capítulo 5, 1. Estad pues firmes en la libertad con Cristo, nos hizo libres. Cuando conocimos a Jesús, cuando decidimos que Él sea nuestro Salvador y Señor personalmente, Él ya vino a ser nuestro dueño. Pero una vez que Él nos vino a ser dueño de nuestra vida, hay un punto en donde comenzamos a fallar. Cuando nos dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando hablamos del yugo de esclavitud, habla de las cosas inmorales de este mundo. Cosas inmorales quiere decir como el mentir, el robar, el murmurar, el hablar mal de las cosas, el hablar mal de las personas. Muchas veces como pueblo, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad coyuntural como cuerpo cristiano en un punto en donde fallamos como líderes.
en cuanto a las cosas que debemos vivir, transmitir con cualidades bíblicas. A veces nosotros cuando leemos este verso debemos darnos cuenta, dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ese yugo de la esclavitud no es cuando conocemos a Jesús, sino cuando antes de que nosotros no conocimos a Cristo Jesús, ¿cómo vivíamos? En pecado, en pasiones de este mundo, disfrutando del mundo. Pero cuando somos recibidos, cuando dijimos que tú eres mi Señor y mi Salvador, Él vino a vivir en nuestras vidas. El viejo mundo, o sea, nuestra carne, digamos la belleza que tuvimos cuando no conocimos a Jesús, esa misma belleza va a permanecer porque esta es la infraestructura que Cristo Jesús nos ha creado. Pero cuando nosotros cambiamos y conocemos a Jesús, no nos cambia el físico, sino nos cambia el cuerpo, el corazón, las cualidades, la personalidad cristiana. Cuando nosotros nos cambiamos, comenzamos a vivir conforme a las leyes morales de la Biblia. Nosotros como pueblo gentil hemos guardado, hemos recibido las leyes morales que principalmente están en el libro. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, todo el mundo conoce los 10 mandamientos. Así, cuando nosotros vayamos a otros países, escuchamos que los 10 mandamientos están incluidos en sus vidas. Es la ley moral que a todo mundo nos da una coherencia de vivir como dice la Biblia. Porque cuando vemos todo el Antiguo Testamento, hay leyes, principios y fundamentos que son basados principalmente al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros no conocíamos a ese Dios tan grande, tan amoroso, pero solo el pueblo de Israel tuvo esa exclusividad. Por eso es que cuando leemos todo lo del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el libro de Levítico, vemos casi toda la mayor parte del Antiguo Testamento como leyes y mandamientos para el pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo gentil, a través de los 12 discípulos que Jesús escogió, nos debemos darnos cuenta de que al ver en un punto tan frágil que nosotros nos encontramos, cuando el pueblo, los 12 discípulos comenzaron a evangelizar al mundo, ¿qué vemos hoy en día? Muchas veces nosotros decimos que allá en Israel, hoy por hoy ya creo que son 100% cristianos, 100% seguidores de Jesús. No lo son. Francamente, el pueblo de Israel ha caído en un gran error, en no recibir a Cristo Jesús, sino solo conocer a Dios y no a su Hijo. Hoy en día hay muchos hombres misioneros que han acercado a esa región, en donde Cristo Jesús amó a ese pueblo, Jesús amó a ese lugar, pero ¿qué dice su palabra? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero por gracia de Él, abrió las puertas al mundo y el mundo comenzamos sin ver, sin conocer, solo con el oír de su palabra, conocemos que existe un Dios que nos ama y nos desea de lo mejor.
Por eso es que claramente dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ese yugo de la esclavitud ahora para nosotros, hoy en la actualidad, es eso, en el tema de las redes sociales, en el tema de la vida, en el tema de la riqueza, en el tema de la socialización de personas. A veces nosotros como cristianos, muchas veces nos confundimos en vivir como dice su palabra, sino en vivir cómodamente a mi gusto. Muchas veces eso nos afecta en el caminar con Cristo Jesús. Queremos caminar con Jesús, pero nosotros nos comenzamos a decir, no, yo quiero crear mis propias leyes. Yo te incluyo, pero no quiero tus ordenanzas y mandamientos. Comenzamos a vivir una vida torcida, una vida mezclada. Y eso habla del hombre tibio. El hombre tibio está mezclado con cosas del mundo, no sujeto a la palabra, sino con cosas de este mundo. Amor a la riqueza, amor a las cosas del mundo. Pero el hombre que está sujeto a su palabra, seguirá sus mandamientos, cumplirá sus estatutos y leyes morales que habla la Biblia. Vamos a ver en el verso 6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien, quien os estorbó para que no obedecer a la verdad. Claramente en el verso 6 nos habla, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que dice la palabra, la fe que obra por el amor. En el pueblo de Israel era la circuncisión, pero para nosotros es a través del oír, recibir y vivir su palabra. Esas son las cualidades bíblicas de vivir conforme a la palabra. Vamos siguiente, el verso 13 nos dice la palabra, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Cuando nos dice a la libertad fuisteis llamados, ¿qué nos dice su palabra? Jeremías 1:5. Antes de la fundación del mundo, Cristo Jesús nos escogió, ya nos escogió Dios. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Qué clase de persona vamos a ser? Pero antes de eso, de antemano Dios a nosotros con mucho amor nos creó. Con mucho amor nos creó el propósito, cómo van a ser. Pero hay un punto en donde nosotros nos equivocamos. En cuanto a cuando nos comenzamos, a veces el enojo, la ira, la soledad, la tristeza nos comienza a agarrar, comenzamos a enfurecernos, comenzamos a vivir diferente. Ya no comunicamos con Dios. Muchas veces en estos puntos ahí debemos darnos cuenta de que cuando nosotros somos hijos de Dios, claramente el verso, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, a la esclavitud de este mundo no, sino libres en Cristo Jesús. Vivir con amor, vivir por Dios y para Dios. Porque Dios a nosotros nos dio esa vida para vivir con amor. A veces en la familia tenemos cosas diferentes, no podemos tener esa compatibilidad. Pero por amor, cuando Cristo Jesús vino a morir en esta cruz, no dijo, este mundo es incompatible conmigo. No, somos incompatibles. Pero por su gracia y por su amor, nos hizo compatibles. Para poder compartir, para poder relacionarnos con el Eterno. Pero si nosotros, si Jesús no tuvo ese amor por nosotros, nunca
hubiésemos sido compatibles. Pero por gracia de Dios, que derramó su gracia sobre este mundo, sobre el pueblo no escogido, porque el mundo fue creado, pero fuimos no escogido, porque el mundo escogido, el pueblo escogido fue el único, el Israel. Pero cuando nosotros no fuimos elegidos a esa exclusividad, pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz, quitó todo. Hoy en día, ¿qué vemos en aquellos lugares? Quieren relacionarse nuevamente, quieren nuevamente sus pactos antiguos, quieren crear nuevamente el altar del sacrificio. Pero gracia a nosotros nos dio para el pueblo gentil. Gracias a los 12 apóstoles, gracias al misionero Pablo, que predicó, instó, creó iglesias, fundó seguidores de Jesús, no seguidores de la religión, sino seguidores de Jesús, que siguen su palabra, que siguen conforme a su mandamiento. Muchas veces en estas cualidades que nos damos cuenta, porque toda la ley que esta sola palabra se cumple, que esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese verso a veces nosotros como pueblo cristiano no entendemos. Muchas veces a veces los pastores, el líder, tenemos un gran confundimiento entre nosotros. A veces como pueblo cristiano nos comenzamos a darnos golpes como un pueblo. No seguimos sus normas, sino queremos construir un imperio. Cristo Jesús nos dijo, crean un imperio, sino amen a los prójimos, sigan mis mandamientos, sigan mi palabra. Pero ¿qué hacemos hoy en día nosotros? Que a veces, ¿qué hacen los pastores cuando han creado hoy en día? Hay organizaciones de acá. Pero ¿qué dicen aquellos pastores? Yo he escuchado a muchos que cuando escuchamos, cuando decimos, porque toda ley está, cuando más abajo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces los pastores eso no sé, creo que se les perdió de la mente. ¿Qué comenzamos a hablar? Cuando escuchamos de la organización, de las organizaciones, ¿qué hablan? Esa organización es mala. Esta organización es mala. El otro pastor, esa es la mala. Dándose golpes. Y el pueblo cristiano ya no sabe ni a quién seguir, ni a quién decir, y a quién maldecir. Aquí no venimos a maldecir. Todos somos pueblo de Dios. El mundo es creado, pero los hijos son los que recibieron a Cristo Jesús en su corazón. Ellos serán los que recibirán la morada allí en el cielo. Cuando nosotros a nosotros los pastores comienzan a sembrar esos gustos de como que digamos, de hablar mal de la otra persona, pero del mismo pueblo cristiano. Que Génesis es malo, que asociación es malo, que alianza es malo, que generación es malo. No. Ya basta, dejemos de hablarnos mal entre el pueblo cristiano. A veces ¿qué pasa cuando el pueblo que no conoce a Cristo Jesús, qué nos pregunta? Yo he pasado mucho de esto. ¿Tú qué respondes en esta situación? Cuando un inconverso te pregunte, ¿cuál iglesia me recomiendas? ¿A cuál iglesia me voy? Y tú vas a decir, esa iglesia es mala, mía es santa. No. Esta iglesia es la más perfecta, esta iglesia es llena de pecadores. No. Hoy en día, en todas las organizaciones tenemos un defecto tremendo. A veces
por gracia y por mentalidad y por convicción, por vivir conectado con Jesús, tiene esa buena perspectiva los pastores en encaminar bien, pero donde el pastor se hunde, donde los líderes ya no caminan según su palabra, ya no profesan lo que es la palabra, la iglesia se hunde para abajo. Se desboronan, líderes entre líderes se pelean, se discuten. ¿Dónde está el cristianismo? Ya no, ahora ya el pueblo ya no se puede decir, esta es mi iglesia, la santa, acá vengan, o allá vayan, o acá vayan, no. Sino que el Espíritu Santo hable en ellos. Cuando una vez a mí me preguntó, yo francamente tuve que ser sincero en un lugar en donde estaba. Había imperfecciones, porque toda iglesia tenemos imperfecciones. Nadie somos santos. Lo que sí uno tiene que hacer, comprender al pueblo no cristiano, que ellos busquen a través del Espíritu Santo y según la palabra, no según tu ideología, sino según la palabra, donde es la sana doctrina, donde están hablando lo que es de la palabra. Hay veces, muchas veces, como nosotros, como pueblo cristiano, comenzamos a decir, esa es la iglesia que salta, la que brinca, esa es la perfecta. Allá es la que está silenciada y está muerta. No. Cada casa, cada iglesia tiene su administración. Pero uno, hay que saber. Muchas veces nosotros que pensamos, esa iglesia o esta iglesia, la alianza se va a salvar, creo como que digamos, solo la alianza se va a salvarse, o la Génesis va a salvarse, la Feina se va a salvar. No. Porque claramente dice su palabra. Todos los que siguen mi palabra serán salvos. Todos los que me reciban, según Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque eso ya todo el mundo sabe en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, no dice para que el que vaya a la alianza, a la feina, a esto, no, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje que tienen que transmitir al pueblo no cristiano. No, en mi iglesia es buena, mi iglesia es santa, no. No sigamos dividiendo. Hay pastores que hoy en día siguen dividiendo. No sigamos dividiendo. Mi iglesia es así. Mostremos los parámetros de la iglesia. En mi iglesia es diferente el parámetro con las diferentes organizaciones de la iglesia. Hay unas iglesias que saltan, brincan, y otras iglesias que nos quedamos hechos estatua. Hay otras iglesias que se arrodillan, se postran a orar. Otros que levantan la mano. Cada uno adora, sirve a su Dios conforme al Espíritu Santo que le da el conocimiento y guía a su vida. Hoy en día muchas veces solo comenzamos, cuando que escuchamos, ay, esa iglesia es chumana, esa iglesia es chumana, no debemos decir allá que vaya. No. Que el pueblo busque, que el pueblo, la persona que inconversa, que busque a Dios. Por gracia del Espíritu Santo, Él se acerque a cualquier iglesia. Si usted evangeliza a algún hermano en Cristo, qué sé yo, si digamos, supongamos, el hermano viva por ahí digamos, por Loma, y su iglesia queda por ahí por ciudad o más allá. Su localidad está lejos y la iglesia está lejos. No va a decir, venga para acá. Usted ya conoce. Uno tiene que tener sabiduría y conocimiento. Si él tiene en su localidad, hay una iglesia, no podemos forzar a que venga a nuestra iglesia, sino él busque. Todas las iglesias que llevan la Trinidad
son parte de la iglesia bíblica. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Sigan el mandamiento conforme a la palabra. Cuando nosotros hablamos de sectas, casi todo mundo ya conocemos cuáles son sectas, cuáles son religiones. Las sectas, allí sí tenemos un gran choque, porque las sectas ya enseñan. Cuando escuchamos algunas sectas, ¿qué escuchamos? Otras dicen que tenemos el libro de no sé qué, de acá, no sé qué. Se identifican, no tienen el envase de Cristo Jesús, sino tienen no sé qué, el uno que el otro, este libro, el uno que no. Todas las iglesias y organizaciones que se manejan de acuerdo a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, son parte de la Biblia y el conocimiento que han adquirido. Porque todas las iglesias, Alianza, Asociación, Feine, Génesis, Generación de Fuego, Generación 12, todas aquellas manejan la misma Biblia, la Reina Valera. Solo cambiamos de diferentes administraciones. Como cuando en nuestro hogar, en nuestra familia, no todos llevamos el mismo margen de nuestros padres. Cuando nuestros padres nos han dado un margen, los hijos vivimos a través de ese margen. Pero cuando el hijo crece, ¿qué pasa? Ya no sigue. Pocos siguen el margen de los padres. Otros crean su imperio con sus hijos, crean nuevas ideas, crean nuevas metas, nuevas leyes, nuevos pensamientos. ¿Somos así o no somos así en nuestra familia mismos? En todas las familias. De una mamá, de un papá mismo, los hijos salimos diferentes. Uno bien enojón, uno bien feliz, otro muy triste, otro muy alegre, otro muy chistoso, otro enojón. Pero todos pertenecemos a la misma mamá. Pero por la gracia y corrección de los padres, el enojón, el chistoso, todo, comenzamos a vivir al margen y las enseñanzas que nos han dado. Y la misma cosa nos viene, todos los que siguen el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que adoran al Dios Trinitario, que es un solo Dios, son un pueblo válido. Y el pueblo que haya cambiado, la persona que haya cambiado su forma de ser, su mentalidad y vive conforme a su palabra. Porque claramente, como le dije antes, el verso de Juan 3:16 está clarito. Y debemos darnos cuenta, todo el que cree en el Cristo Jesús será salvo. Porque no nos salvará la religión, ni la casa, ni la iglesia. Si usted se fue a la iglesia solo porque alguien le dijo que venga a la iglesia, entonces usted no está salvo. Usted tiene que cambiarse, usted tiene que renovar, recibir al Cristo Jesús en su corazón y vivir conforme a la palabra. Conforme a las leyes y mandamientos que están inscritos. Sé que el hombre escribió, pero el Espíritu habló. Eso debemos darnos cuenta. Sé que a veces hoy en día decimos, será la palabra de Dios. Claro, porque fue hablado por Él a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice en la Biblia? ¿Qué nos dice? Por el Espíritu Santo y habló Pablo, escribió Juan. Cuando comenzamos a leer cada uno de los libros del Nuevo Testamento, ya no dicen que tal persona anotó, no, sino fue inspirado por Dios, fue instruido por Dios. Las palabras, cuando vemos del Antiguo Testamento,
Todo se basa que el Espíritu de Dios habló a la humanidad y la humanidad se comenzó a notar, a fijar lo que Dios instruyó a él. Y eso tenía que ser plasmada para el mundo y el mundo siguiese las instrucciones que Dios ha dado. Todo en aquí, sé que todo el mundo no somos santos, pero el perfil de un Dios tan santo y temeroso que es Cristo Jesús, que murió en la cruz, que cumplió todos los parámetros que estaban aquí. Es un perfil. Ahora nosotros a este perfil debemos seguir, disfrutar, vivir como dice la palabra. La Biblia es un perfil de Dios. Y este perfil, ¿quién cumplió? Cristo Jesús cumplió. Jesús intentó y acabó cumpliendo.